¿Qué nos dice el espíritu de profecía sobre este consejo de Jetro? Vamos a ver qué nos dice la hermana White sobre este consejo de Jetro. Para que tengamos una idea más amplia. Estamos en Hechos de los Apóstoles, página 76. Son solemnes las responsabilidades que descansan sobre aquellos que son llamados a actuar como dirigentes de la Iglesia de Dios en la tierra. En los días de la teocracia, ¿saben qué es una teocracia? Sí, una teocracia es cuando no hay un presidente, no hay un rey, sino que gobierna ¿quién? Dios directamente, a través de un profeta, a través de un juez, a través de un sumo sacerdote, que sería su representante aquí en la tierra. En los días de la teocracia, cuando Moisés estaba empeñado, fíjense lo que dice la hermana White, Moisés estaba ¿qué? Empeñado en llevar solo cargas tan gravosas que pronto lo agotarían bajo su peso. Jetro le aconsejó que planeara una sabia distribución de las responsabilidades. Está tú por el pueblo delante de Dios, le aconsejó Jetro, y somete tú los negocios a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde anden y lo que han de hacer. Jetro aconsejó además que escogieran hombres para que actuaran como caporales sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Aliviando así a Moisés de la agotadora responsabilidad de prestar atención a muchos asuntos menores que podían ser tratados con sabiduría por ayudantes consagrados. Muy bien, así que vamos ahora a Patriarcas y Profetas, página 272. Durante su estada en el campamento, Jetro vio lo pesadas que eran las cargas que recaían sobre Moisés. Era una tarea tremenda la de mantener el orden y la disciplina entre aquella gran multitud ignorante y sin experiencia. Moisés era su jefe y legislador reconocido y atendía no solo a los intereses y deberes generales del pueblo, sino también a las disputas que surgían entre ellos. Ustedes se pueden imaginar la cantidad de disputas en una población de 2 millones de personas, viviendo en un espacio con una densidad poblacional tan alta. ¿Se imaginan lo que eso significa para crear problemas, disensiones y todo tipo de conflictos? Había estado haciéndolo porque le daba la oportunidad de instruirlos o cómo declararles, como dijo, los preceptos de Dios y sus leyes. Entonces, leíamos en la cita anterior que Moisés se echó toda esta carga encima, pero él tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Cada caso que él trataba era una oportunidad para enseñarles la ley de Dios, enseñarles los preceptos divinos. Jetro le dijo, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo. ¿Por qué el pueblo iba a desfallecer? ¿Ustedes se imaginan un solo hombre resolviendo los problemas de 2 millones de personas? Si yo tenía un agravio, una inquietud, un problema, hoy, ¿cuándo me iría a atender Moisés? ¿Cuándo? Podríamos sacar la cuenta. Duraría meses para poder lograr que él me atendiese.
Mi esposa en el hospital atiende 24 pacientes al día. Tiene 20 minutos para cada uno. Así que a las 4 de la tarde está terminando. Y comienza a las 7 de la mañana. Si comenzara a las 6 de la mañana y terminara a las 6 de la tarde, ¿cuántos podría haber? Vamos a sacar la cuenta para que tengamos una idea del trabajo de Moisés. ¿Ustedes creen que Moisés se podría gastar menos de 20 minutos resolviendo, enseñando? Difícilmente, ¿verdad? Así que, si 20 minutos, ¿verdad? Entonces, 60 dividido en 20 son 3 por hora. Y digamos que Moisés trabajaba 12 horas diarias, son 36 personas al día. Trabajaba 6 días a la semana, ¿verdad? Entonces 36 por 6 son 216 personas a la semana. Por 4, más o menos, el mes lunar judío no equivale al nuestro, pero para no enredarnos mucho, ¿está bien? 864 al mes, muy bien, por los 12 meses del año, que tampoco cuadran exactamente con los meses del año hebreo, porque ellos tenían 360 días solamente, son 10.368 personas al año. Así que me equivoqué en mi cálculo, no serían meses, me atenderían ¿cuándo? Si yo planteaba mi caso hoy, Moisés me diría, creo que cuando entremos a la Canaán te podré atender. Ustedes imaginan lo que eso estaba causando. Y Jetro viene y ve esta situación y ofrece una solución. Sigue diciendo. El Señor había honrado grandemente a Moisés. Estamos leyendo de Patriarcas y Profetas, página 272. El Señor había honrado grandemente a Moisés y había realizado maravillas por su mano. Pero el hecho de ser escogido para instruir a otros no lo indujo a creer que él mismo no necesitaba instrucción. El escogido caudillo de Israel escuchó de buena gana las amonestaciones del piadoso sacerdote de Madián y adoptó su plan como una sabia disposición. Muy bien. Adoptó su plan como una sabia disposición. ¿Cuáles fueron los resultados de esa sabia disposición? Nosotros podemos tomar una sabia disposición, pero no necesariamente es la mejor disposición. Pero para poder llegar a esa conclusión tenemos que estudiar un poco más de la vida de Moisés y verla en toda su plenitud, para ver las lecciones que el Señor nos quiere mostrar. Muy bien. Así que Moisés actuó de manera sabia al escuchar la instrucción de su suegro. Muy bien, como dice Proverbios 4.1, vamos a leer Proverbios 4.1. Y el libro de Proverbios siempre nos hace énfasis en la necesidad de escuchar consejo. Proverbios 4.1 nos dice, escuchad, hijos, la enseñanza de un padre. Estad atentos para adquirir cordura. Pero la enseñanza del Padre siempre debe ir acompañada ¿de qué? De la sabiduría divina. De la sabiduría divina. Jetro ve un problema y le ofrece una solución. Pero vamos a mirar los efectos que tuvo la decisión de Jetro en el pueblo y en Moisés.
Si el consejo de Jetro, Moisés lo hubiese aplicado de manera literal, fíjense en ustedes, voy a pedirle aquí a Johan que me sirva de escribano, entonces al hermano Arnold. El hermano Johan acaba de decirnos que su letra es horrible. El ejemplo de él nos va a servir más adelante en esta semana. Ya se van a dar cuenta por qué. Muy bien, hermano Arnold. Si Moisés hubiese seguido, o quizás lo hizo, lo más seguro es que sí, el consejo de Jetro de manera literal, miren lo que ocurrió. Muy bien. Vamos a leerlo nuevamente. Fíjense lo que dice él. Oye ahora mi voz, versículo 19. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Escoge tú de entre todo el pueblo a hombres virtuosos y da todas las características. Y dice, ponlos como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Tomando como referencia que habían 600,000 hombres en la nación, lo dice Éxodo 12, 37, si el consejo de Jetro se aplicaba de manera literal, habrían 600 jueces sobre miles. Pongamos aquí 600 jueces, tomando en cuenta 600,000. 600 jueces por una rayita debajo. Exacto, una raya completa. Y pone el número 1000. Muy bien. Habrían 600 jueces sobre 1000. Habrían 6,000 jueces sobre 100. $12,000 jueces sobre 50. Y 60,000 jueces sobre 10. Ustedes pueden hacer la matemática y se van a dar cuenta que está bien hecha esta suma. Muy bien, así que en total habrían ¿cuántos jueces? Sumamos, ¿verdad? Y nos da 78,600 jueces. Anotemos el total, 78,600 jueces. Ese es el total. Muchas gracias, Arnold. ¿Habían hecho esa cuenta antes ustedes? 78,600 jueces. ¿Qué pasó? Vamos a ver qué pasó cuando se implementó este plan. Un año más tarde, números 12, números 13, ¿qué pasó? Vamos a leerlo. Vamos a Números capítulo 12, Números capítulo 11. ¿Qué pasó en Números capítulo 11? ¿Alguien de la congregación que me ayude? ¿Qué pasó en Números 11? Muy bien. Acompáñenme en sus Biblias, porque quiero que ustedes conozcan bien toda esta historia. El pueblo pide carne. La gente extranjera que estaba entre ellos se dejó llevar por el hambre. ¿Y qué dijeron? Números 11:5. El versículo que muchos usan para decir que no se puede comer melón, que no se puede comer pepino. Pero a eso no se está refiriendo.
nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Dónde estaban todos estos jueces cuando se presentó este problema? ¿Por qué no pudieron resolver? Si cuando estábamos aquí sobre 10, ¿verdad? Teníamos 60,000 jueces sobre 10, 60,000 jueces para juzgar a 10, el número de 10. ¿Sí entienden el punto? No se están enredando, ¿verdad? Habían 600 jueces, vamos a verlo como una pirámide, ¿sí? Entonces, si este juez no podía resolver, él tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y yo era el juez de ustedes 10. Bueno, era un monitor en el hogar de varones, ¿verdad que sí? Y tenía 10 jóvenes a mi cuenta. Entonces, cuando uno no llegaba en la noche a acostarse a tiempo, yo, el monitor, el juez puesto por Moisés, ¿qué hacía? Le llamaba la atención. Pero resulta que ese israelita era un poco terco, desobediente, y seguía repitiendo lo mismo: no tiende la cama, no se acuesta a tiempo, después se tapa con la cobija y sigue usando el computador a escondidas, ¿verdad? Etcétera, todas las travesuras que hacen los jóvenes en los hogares. Entonces yo no pude resolver, no me hizo caso, porque me dijo como le dijeron a Lot: viniste a vivir entre nosotros y ahora te crees el juez, ¿verdad? Entonces, no me respetaron. Entonces tengo que pasar al siguiente, ¿verdad? Entonces, esa persona siguiente es el hermano Fernando, y él estaba a cargo de 50 personas. Y le digo al hermano Fernando, tengo aquí a Abimelech o a Ben-Hadad, en fin, y le cuento toda la historia, todas las travesuras que hace. Y entonces el hermano Fernando toma cartas en el asunto. Y habla con él, lo aconseja, le lee los preceptos, le habla de bueno, en fin, y tampoco hace caso. Entonces el hermano Fernando lo pasa aquí, que tenía más autoridad, acá, al que mandaba sobre 100. Entonces lo mandaba donde el hermano Enoc, ¿verdad? El hermano Fernando. Y habían 6,000 Enocs en el pueblo de Israel. 6,000. Claro, son 600,000 personas, no 100 como somos acá. Y resulta que ese tampoco funcionaba, y entonces lo mandaban. Ay, Dios mío. Y si ese tampoco funcionaba, finalmente ¿dónde iba? Donde Moisés, ¿verdad? Cuando la primera persona dijo: tengo hambre, quiero comer melón, quiero comer carne, estoy cansado de comer este maná insípido, ¿a dónde fue? Aquí. ¿Le resolvieron el problema? Fue aquí, aquí, aquí. Finalmente, dice la palabra de Dios, ¿qué pasó? Que el pueblo que clamó a Moisés y se alborotaron. Versículo 10. Números 11:10. Moisés oyó al pueblo que lloraba, cada uno con su familia, a la entrada de su tienda. La ira de Jehová se encendió mucho y también le pareció mal a Moisés. Así que imagínense, cada jefe de familia, la Biblia nos dice que cada jefe de familia se paró enfrente de su carpa, de su tienda, con sus hijitos, con su esposa, y ¿qué comenzaron a hacer todos? A llorar. Una protesta, ¿verdad? Social. Todos en contra de Moisés. ¿Qué había pasado con este plan? ¿Qué pasó? El Señor lo permitió, pero no dio el resultado esperado. Tan inefectivo fue este sistema, y esto ocurre un año después,
que qué le permite el Señor hacer a Moisés. ¿Qué le permite el Señor hacer a Moisés? Versículo 24. Como les decía ayer, ningún detalle en la palabra de Dios es por casualidad. Versículo 24. Salió Moisés y comunicó al pueblo las palabras de Jehová. Luego reunió a 70 hombres entre los ancianos del pueblo y los reunió alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué dice a continuación? Algo muy importante. ¿Qué dice a continuación? ¿Lo están leyendo? Alguien que lo lea en voz alta. Y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Muy bien. Fíjense, el Señor no les da el Espíritu Santo a estos 70. Ahí lo dice. ¿Qué hizo el Señor? Le quitó de la porción del Espíritu que tenía Moisés y se la dio ¿a quién? A los 70. ¿Ven la consecuencia que esto tuvo para Moisés? ¿Y qué pasó con Moisés? Ahora tenía menos del Espíritu Santo. Ahora el pueblo ¿qué? Lo iba a respetar menos. Y ahora iban a ver ¿qué? Más problemas. ¿Y fue así o no fue así? ¿Qué comienza a ocurrir a partir de ahí en adelante? ¿Y saben quiénes fueron estos 70? Este grupo de 70 finalmente en el tiempo se convirtieron en el Sanedrín. Y fueron los responsables muchos, cientos de años después, miles de años después de ¿qué? De dar muerte al Mesías. Pero ¿cuál era el plan que Dios se proponía? Versículo 12. No hablemos todavía del plan, de eso hablaremos mañana. Consecuencias. Un año después de este plan, el pueblo se rebela. No fueron suficientes 78.600 jueces. Ahora Moisés nombra 70 más. Y después de que nombre esos 70, ¿cuál es el resultado? ¿Qué pasó en Números capítulo 12? María y Aarón, lo que faltaba. Todo el pueblo estaba rebelado y ahora también María y Aarón, sus hermanos, las dos personas más cercanas a él, se rebelan también y murmuran contra Moisés. Pero eso no es todo. Números capítulo 13. ¿Qué ocurre en Números capítulo 13? Los espías salen a ver, ¿verdad? A explorar el territorio. Y de esos 12, ¿cuántos trajeron un reporte favorable? 2. Y la rebelión sigue. Y fue tan grande la rebelión que ¿qué pasó? ¿Cuál fue el resultado de esa rebelión? ¿Cuál fue? $40 años de peregrinaje por el desierto. Versículo 14. Capítulo 14, versículo 20 en adelante. Dijo el Señor, todos menos Josué y Caleb van a morir en el desierto. Por 40 años van a andar pastoreando en el desierto. Versículo 33. Así que, aunque esta fue una sabia solución, no fue la que el Señor quería. Los 70 fue otra solución adicional, pero no era la que el Señor quería. ¿Cuál era el plan de Dios?
Y vamos a ver cómo el plan de Dios, el plan perfecto de Dios, no se cumplió en la administración de Moisés por una serie de situaciones. Johan nos dijo, no puedo escribir porque tengo mala letra. Moisés, ¿qué dijo? No puedo hablar porque tengo mala voz. Y vamos a ver cómo eso afectó el desarrollo del ministerio de Moisés. Pero Johan va a mejorar la letra, ¿verdad que sí, Johan? Muy bien, amén. El Señor les bendiga. Mañana continuaremos. Vamos a orar.